El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En un momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado esta página del Evangelio con esta introducción de parte de Jesús. Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Una imagen que impresiona. Una oveja ante un lobo, pura indefensión. No tiene defensa. ¿Qué puede hacer una ovejita frente a un lobo que precisamente tiene la fuerza, la habilidad, la agilidad y la tendencia a devorar la oveja? Esta imagen que nos pone el Señor precisamente está para introducir a la exhortación de esta otra, porque le dice que su iglesia y también cada uno de nosotros a veces tendremos que enfrentar situaciones dificilísimas, hasta cárceles, y más aún, dice Jesús, hasta la muerte. Y tan terrible esta situación que incluso puede venir este peligro de los seres más queridos. ¿Qué ser más querido para un hijo que su padre, o para un padre su hijo? Pues de ellos, dice Jesús. Todos os odiarán por mi nombre. Esta frase con la que termina el Evangelio impresiona. Ciertamente esta página ha sido muy leída por los santos y por la Iglesia. 2000 años lleva escuchándola. No es, tampoco todos los días que ocurra esto. No ocurre todos los días este violento choque. Pero sabemos que esto se ha dado, de manera social, pero también de manera más discreta. Esto se puede dar en el seno de una pequeña comunidad, en el seno de una familia. ¿Cuántas veces las ideas, que son los que nos mueven a nosotros, no coinciden en la casa? ¿Cómo se piensa de manera distinta los criterios? Hoy, sobre todo, estamos en una sociedad que tiende a la confusión, que tiende muchísimo a la confusión. Personas que no están bien arraigadas en la fe, que tienen un desconocimiento muchas veces total, o a lo mucho superficial, se han contentado con un catecismo aprendido casi corriendo, y entonces lo que se experimenta es eso. Personas que puedan tener una gran formación humana, técnica, pero en el aspecto de la fe
pueden tener muchas carencias. Y entonces, ya lo decía un santo chileno, el San Alberto Hurtado, como muchos cristianos, ¿no? Incluso organizan sus fiestas como la gente que no tiene fe, no tiene a Dios, sus fiestas familiares, ¿no? Y se llora a los muertos como si no se tuviese fe, por ejemplo, dice él. Y así otras muchas cosas. ¿Y por qué ocurre esto, queridos hermanos? Siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Veamos nada más el tiempo del Señor. ¿Qué más luz maravillosa que la de Jesús? ¿Y cuántos no la aceptaron? ¿Qué luz más maravillosa que los apóstoles? También igualmente se repite la historia. Hemos vivido junto a santos, nosotros grandes, por ejemplo, más conocidos, populares, San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, y cuántos los han combatido incluso. Y hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Es que, queridos hermanos, el corazón del hombre es tremendamente frágil, tremendamente frágil. Por eso, nuestra fragilidad es interior. El lobo, muchas veces el lobo es para nosotros el demonio que nos puede confundir, no necesariamente por una posesión satánica así, sino por la tentación común, y muy hábil, y nos va seduciendo con ideas, y entonces nos dejamos devorar sin saber que nos está devorando. Y entonces pasa esto. Ahora, aquí nuestro Señor reconoce que somos como ovejas entre lobos. Debemos ser conscientes que somos débiles. Esto no se debe desechar. Somos débiles. Esta es la definición de Jesús. Somos ovejas. Por eso, sería una imprudencia para nosotros grande, creer que nosotros podemos con todas las tentaciones, podemos nosotros solos construir nuestra vida. Es la gran tentación sutil que hoy el demonio mete en el corazón de los hombres. Muy sutil, muy sutil. Creer que uno solo, sin la ayuda de Dios, puede construir su vida, hacerla sólida. Y entonces estamos siendo devorados. Por eso, hoy en día, una de las tentaciones más fuertes que pone el demonio es la ausencia del conocimiento, el no conocer, el no reflexionar. Lo que decía el profeta Jeremías, mi pueblo está perdido porque nadie le obliga a reflexionar. No se piensa, no se quiere reflexionar. Y entonces, ¿cuántos por escuchar otros mensajes, a otros comunicadores y no el Evangelio, van siendo devorados? Gente que anda confundida, gente que vive en pecado y vive feliz. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Y están siendo devorados. Por eso, dice la Sagrada Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor no es el miedo de Dios no es eso. El temor de Dios es para nosotros la conciencia de nuestra pequeñez y la conciencia de que Dios vela por nosotros.
Ese es el amor. Ese es el amor. Por eso dice un padre de la iglesia, dice que cuando el temor de Dios está firmemente arraigado en nosotros, desaparece todo temor humano. Fíjate qué bonito. Cuando hay un verdadero temor de Dios, es un verdadero amor hacia Él y una desconfianza plena en nosotros, una confianza plena en Dios, todos los demás temores humanos desaparecen. Todos. Y entonces puede ocurrirnos lo de David con Goliat. David, ¿por qué se enfrenta a Goliat? Un gigante y un chiquillo. Para ganar era el gigante. El niño no podía vencerlo, pero lo vence. Lo vence. Esa es la imagen. David va en nombre de Dios y el otro va en nombre de sí mismo, de su poder, de su confianza en sí, porque desafía a Dios. En cambio, David no se fía de sí, va en nombre de Dios, dice él. Fíjate, ese es un icono, como la Sagrada Escritura nos habla a todos nosotros, cómo un cristiano puede superar las dificultades, los problemas. Cultivar en sí mismo la desconfianza de sí y la plena confianza en Dios. Y entonces Dios te irá iluminando, te irá encaminando, te hará capaz de vencer al lobo. Hoy día, queridos hermanos, también celebramos a los santos Luis Martín y Celia Guerin, se escribe Luis Martín, Celia Guerin, los papás de Santa Teresita. Desde jovencitos, personas de mucha fe, ambos quisieron ser religiosos, pero es los mismos que les acompañaron espiritualmente, les dijeron que no tenían vocación para eso. Se conocieron ellos y después de 3 meses de conocerse, decidieron casarse. Han tenido 9 hijos. Con Santa Teresita, sus papás son santos, también sus otros hijos están camino de los altares. Hoy día los recordamos a ellos. Fíjate qué preciosa su vida. Ellos de comunión diaria, oración frecuente, participaban de la vida parroquial intensamente, y una de las grandes glorias de esa familia es Santa Teresita. A los 15 años pide entrar al convento de las Carmelitas, y hoy la Iglesia la recuerda como una de las más grandes santas de la historia. Vivieron su vida de manera humilde, sin buscar bulla, sin buscar propaganda, y hoy están reconocidos. Secreto de ellos es esto de todos los santos. ¿Qué buscaron? Amar a Dios, cada uno de ellos y en familia. Y Dios, fíjate hoy, cómo los ha enaltecido, además cómo llenó sus vidas. Por eso el secreto del cristiano no está en ver la facilidad de la vida, ni ver la dificultad de la vida. No está en centrarnos en nosotros mismos, no. Ciertamente esto impresiona cuando nos dice la Escritura que vivimos como ovejas entre lobos, sino sobre todo la invitación es a la confianza en Dios, al temor de Dios. Y como les dije de este padre de la Iglesia, el temor perfecto, el temor a Dios perfecto,
la desconfianza de sí y el amor a Dios, cuando uno vive así, desecha todo temor humano. Y entonces el pequeño puede con el grande, el poderoso, el lobo. Todas las tentaciones, todas las dificultades se pueden superar. Pidámosle a estos dos santos esposos, para nuestras familias y para cada uno de nosotros, ese temor de Dios en el que vivieron ellos. Cuánto bien también a la Iglesia hacen estos santos, cuánto bien. Modelo también para toda familia. Y sufrieron ellos, cuánto sufrieron. La señora, la esposa Celia fallece siendo muy joven, muy joven. Pobre hombre, tiene que cuidar de sus hijas él solo. Y él también, de anciano, va a padecer enfermedades muy dolorosas que harán sufrir a sus hijas. También perderá a varios de sus hijos. Querían tener hijos varones, no tuvieron ni uno. Bueno, tuvieron niños, pero murieron muy prematuramente. También la cruz les visitó. Pidámosle pues a estos santos que también nos ayuden a confiar en el Señor, que Dios sabe muchas veces por qué nos pone en caminos difíciles, pero no abandona. Y ahí está, como sus vidas fueron también llenadas por este amor de Dios. Amén, queridos hermanos.